Se siente la tierra moverse bajo las suelas desgastadas de los botines. No es un partido de fútbol, es una masacre auditiva. 50.000 gargantas, teñidas del rojo furia del rival, escupiendo decibeles diseñados para fracturar el hueso del espíritu. El aire huele a sudor rancio, a cerveza derramada y sobre todo a miedo. Pero no es el miedo del equipo local, es el pánico que intenta devorar a esa solitaria franja verde en el centro del infierno. Apenas quedan 90 segundos en el reloj. El Tissentus marcador es un puñal frío clavado en el corazón de los visitantes. Desde el banquillo, los gritos desesperados de la entrenadora se pierden como susurros débiles en medio del vendaval. El balón, una esfera blanca indiferente, rueda hacia ella, hacia la mujer que carga sobre sus hombros el peso de una nación entera y el desprecio visceral de todo un estadio. El tiempo se comprime y en el pecho de la número 10 el corazón late con la violencia de un tambor de guerra prehispánico. La pelota llega como un regalo envenenado, justo en la medialuna, pero el ángulo de tiro es una burla sangrienta de la geometría. Hay 3 defensores monumentales, 2 gigantes que ya le cortaron toda ruta lógica hacia el área chica, y detrás, acechando, el portero, un muro de reflejos rápidos y arrogancia palpable. La fría lógica dicta el pase de seguridad hacia la banda, el centro desesperado que morirá en la nada o en las manos del arquero. Pero en el fútbol de este nivel, como en la vida, a veces, la lógica es el camino más rápido hacia la derrota humillante. Ella levanta la mirada, el pelo empapado y pegado a la frente por el esfuerzo de 90 minutos de batalla, y ve el diminuto espacio que nadie más percibe. Un agujero negro de 3 centímetros entre el poste y la mano extendida del portero. Una hendidura reservada solo para lo imposible. Es un tiro que no existe en los manuales. Un acto de fe suicida que desafía las leyes de la física. El rugido del estadio alcanza su clímax. Una ola sonora, esperando la intercepción, esperando verla fallar, rodar y caer. Pero ella no cae, se planta, gira sobre su eje como un trompo de acero, ignorando la proximidad de las barreras que se cierran sobre ella. La pierna se estira, tensa, y el golpe no suena a madera o cuero, suena a pólvora seca. Es un latigazo seco, una detonación que viaja a ras del suelo, esquivando botines como si tuviera un radar propio, ignorando la muralla. Durante ese medio segundo eterno en que el balón vuela, los 50.000 espectadores se quedan sin aliento, suspendidos entre la burla inminente y la conciencia repentina de una catástrofe. Y luego, el contacto metálico, el clank obsceno que anuncia el final de la fiesta local. La red se infla con una violencia inmerecida. Y entonces sucede lo irreal. No es un grito de gol, es el silencio que cae sobre el estadio, un mutismo denso y aterrador, mucho más pesado que el rugido, el silencio absoluto de una bala que impacta directo en el pecho de la multitud. Belsi, cemento caliente y vibrante del Estadio Nacional, acostumbrado al rugido sísmico, se había transformado en un mausoleo helado. El silencio no era solo la ausencia de ruido, era el colapso del latido colectivo de una nación entera. Fuera de las gradas, la capital, una metrópolis que se había detenido en seco para este partido, comenzaba a sentir el escalofrío. Este no era un amistoso sin trascendencia, era la finalización de un ciclo, la oportunidad de coronar un proceso largamente esperado en su propia tierra, en su propio templo, dentro de este torneo continental que definía el destino y el orgullo de toda la región. El aire, antes denso con la promesa de victoria y el olor a carne asada y cerveza barata, ahora olía a traición, a incertidumbre que roe el alma del pueblo y que amenaza con derrumbar el pedestal de ídolos forjado a base de expectativas infladas. Este torneo, la máxima prueba de fuego del fútbol femenino regional, siempre ha sido un campo de batalla donde el arte y la geopolítica se mezclan sin piedad. Había una historia no escrita en este césped, la revancha permanente entre el norte trabajador y el sur opulento. La jugadora mexicana sabía que cada paso,
cada toque, era una afrenta directa a la hegemonía histórica. Llevaban el peso de un historial donde a menudo se les relegaba al papel de comparsa, al equipo incómodo que nadie tomaba en serio. Ahora, la fase de grupos estaba en su punto más agónico. Un empate no servía, una derrota era la humillación completa en tierras rivales. Este gol, más que 3 puntos en la tabla, era un corte profundo en la narrativa que el país anfitrión había escrito para sí mismo, la de campeones invictos en casa, el tótem inquebrantable de la zona. Pero volvamos a ella, la responsable de este silencio ensordecedor. Ella no creció en academias brillantes con pasto sintético importado. Creció bajo el sol de plomo del altiplano, donde el fútbol se juega en canchas de tierra y piedras que cortan las rodillas. Su uniforme no era patrocinado por corporaciones millonarias, era la camiseta raída de un equipo de barrio, lavada y zurcida 1000 veces por una madre orgullosa. Ella era el reflejo de miles de niñas que patean balones desinflados entre el polvo y el cemento, la prueba viviente de que la técnica verdadera nace de la necesidad y la precariedad, no de la comodidad y el lujo. Representa a esa estirpe guerrera que tiene que luchar el doble por cada oportunidad, por cada visa, por cada par de tacos decentes en una economía que no perdona. Sus rivales, en cambio, eran la postal del privilegio y la inversión desmedida, financiadas por un Estado que invierte fortunas en el deporte, con centros de entrenamiento de última generación y equipos técnicos que podrían dirigir una misión espacial. Habían llegado a este torneo con la altanería del que se sabe superior, hablando de la selección mexicana con una condescendencia que raspaba la piel de las jugadoras desde el primer entrenamiento. Para ellas, el fútbol era una profesión glamurosa, un camino pavimentado hacia el reconocimiento social. Para la mexicana era supervivencia y una búsqueda desesperada de redención para su gente. La diferencia de presupuesto entre ambos equipos era abismal, pero la diferencia de hambre en los ojos era lo que realmente definiría el partido y la historia que se escribiría. Ellos jugaban para confirmar una expectativa, ella jugaba para destruir un prejuicio. La concentración de la selección mexicana no se había dado en hoteles 5 estrellas con menú gourmet y camas ortopédicas. Se había dado en el gimnasio del compromiso total, con horarios imposibles y viajes interminables en autobuses viejos para llegar a los campamentos de entrenamiento. Cada una llevaba sobre la espalda el peso de la familia que se quedó atrás, trabajando en la maquila, vendiendo tamales en la calle, apostando todos sus ahorros en este sueño imposible. Ellas no tenían derecho a fallar, porque su fracaso no era solo deportivo, era económico, era social. Cada entrenamiento en altura, cada grito agónico del director técnico, cada lágrima de frustración por la falta de recursos se había solidificado en un solo músculo de acero, la pierna que acaba de impactar el balón con una precisión quirúrgica, inalcanzable para la portera local. Para esta mujer, la número 10 mexicana, el fútbol nunca fue solo un juego de recreación. Era la única manera de silenciar los murmullos de quienes le decían que una mujer de su origen no podía destacar. Era la herencia de sus abuelos, el recuerdo de un padre que tuvo que emigrar buscando sustento y que veía sus partidos por una conexión pirata de baja calidad, a miles de kilómetros de distancia. Ella jugaba con la furia reprimida de quien sabe lo que es ser invisible para el sistema. La frustración acumulada, el desdén sentido en cada frontera y cada entrevista donde su idioma y su historia eran minimizados, se concentraban en cada pisada. Cuando esa bala salió de su botín, llevaba incrustada la rabia de siglos, la necesidad de reivindicación y la fe absoluta en que la humildad, bien dirigida y enfocada, es siempre el arma más letal en un campo de batalla. Por eso el silencio era tan pesado, tan dramático y absoluto. El anfitrión esperaba el dominio lógico, la victoria predecible, el guión ya escrito por la prensa local. Nunca esperaron la aparición de esta fuerza de la naturaleza, una jugadora que no respeta jerarquías ni presupuestos, que jugaba sin temor al castigo, o la
revancha. Ella era la encarnación del no se puede convertido en un resonante se pudo. Y mientras el balón descansaba en las redes, un testigo mudo de la proeza, la afición local, ya sabía instintivamente lo que tardarían horas en procesar. Ese gol no fue un golpe de suerte ni un accidente estadístico. Fue la liberación controlada de toda la presión, de toda la historia y de toda la furia contenida de una nación que, si bien camina con menos dinero, camina con una dignidad inquebrantable que acaba de impactar el marcador. El juego apenas comenzaba a definirse, pero la historia de la humillación ya estaba escrita en ese instante frío. La adrenalina del gol se evaporó rápido, dejando un regusto amargo en el aire frío de la noche. El silencio atronador no duró. Se rompió por un rugido de incredulidad, pero no de respeto. Observé las caras de las rivales. No había pánico en ellas, solo una mueca de fastidio, como quien pisa un chicle pegado al zapato que debe quitarse para seguir caminando. Para ellas, ese golazo, esa obra de arte gestada desde el hambre y la necesidad, era solo una anomalía estadística, un error temporal del sistema. Los brazos de su técnico estaban cruzados, su mirada era condescendiente, un gesto que decía, fue suerte, vuelvan a su lugar, el orden natural debe restaurarse. Sabíamos que el verdadero castigo no había llegado. Lo que venía era la respuesta brutal del gigante que se siente picado por un mosquito molesto. Sentimos cómo el oxígeno se hacía más pesado, no por la altura, sino por el peso del desprecio que nos estaban devolviendo. La pausa después del gol fue breve. Las jugadoras rivales no se reagruparon para discutir una estrategia defensiva. Se reunieron en el centro del campo para reír. Una risa áspera, gutural, dirigida a su portera, no por la falla en sí, sino por la vergüenza de haber sido batida por un equipo que, según su narrativa interna, no tenía derecho a anotarles. Escuchamos cómo una de ellas gritó, clara y fuerte, al oído de otra, relájate, gringa, 2-1. Esto es solo un tropezón de principiantes. En el segundo tiempo, volvemos a la realidad. En ese instante, entendí que no habíamos ganado respeto, habíamos ganado lástima disfrazada de rabia menor. Lo que más dolía no era la desventaja, sino que nuestra explosión de orgullo nacional fuera catalogada como una casualidad ridícula. Era la negación de nuestro esfuerzo, de nuestros sacrificios, de que éramos capaces de competir al mismo nivel, más allá de los presupuestos y la publicidad. Y entonces sucedió el gatillo. No vino del césped, sino de la banca. El auxiliar técnico, un hombre enorme, de cuello grueso y rostro púrpura por la ira contenida, se acercó a la línea y gritó una palabra en español, gutural y forzada, que resonó en el vacío. No fue un insulto común, fue una burla a nuestra identidad. Vuelvan a vender tacos, niñas, este no es su deporte. El estadio escuchó, y una parte de la afición local que había guardado silencio por la sorpresa, estalló en un coro de risas maliciosas y silbidos agudos. Sentí cómo la sangre me hervía, no de miedo, sino de una furia ancestral. No se trataba solo de un partido de fútbol, sino de la validación de nuestra existencia deportiva. Esa frase, la mención despectiva de nuestra cultura, de nuestro trabajo digno, fue una bofetada helada en el rostro de cada una de mis compañeras. Era el desprecio absoluto, la forma más baja de racismo deportivo que nos recordaba nuestro lugar según su óptica soberbia. La voz del auxiliar resonó como un eco de todos los no que habíamos escuchado. El sonido de esa ofensa no se quedó en el oído, se incrustó directamente en el estómago, revolviendo memorias de canchas de tierra y viajes interminables en autobuses viejos, donde la única paga era la ilusión y el orgullo de llevar la bandera. Recordé a mi abuela diciéndome que las mujeres mexicanas nacen para pelear doble, porque la vida no regala nada, y que si alguien te desprecia,
No le respondas con palabras, sino con hechos que duelan. Cerré los puños, la tierra mojada se sentía áspera bajo mis tacos. El desprecio se transformó de dolor en combustible. Era como si hubieran abierto una válvula de presión que había estado bloqueada por años de humildad forzada. Ya no se jugaba por un marcador, sino por la anulación de esa frase. Ellos querían que vendiéramos tacos. Nosotros les íbamos a servir la derrota más dolorosa en un plato de oro puro. Mi mirada cruzó el en campo y se encontró con la de la capitana. No hizo falta hablar. Sus ojos, normalmente llenos de calma, ahora eran dos brasas encendidas con una promesa silente. Les vamos a cobrar este insulto y les vamos a cobrar caro. El fuego que nos quemaba ya no era el de la adrenalina, sino el de la sed de venganza deportiva. La dignidad inquebrantable de la que hablábamos antes se había transformado en algo más peligroso, una letalidad fría, enfocada. El miedo se había ido, reemplazado por la certeza de que el destino de ese partido estaba ahora en nuestras manos y que cada toque de balón, cada barrida, cada corrida sería un argumento sólido contra esa arrogancia que nos acababa de condenar. Este no era ya un juego por los puntos, era una guerra por el alma, y el bloque 3 había terminado de forjar a las guerreras. La rabia no fue un grito, fue una presión arterial hirviendo, un silencio pesado que ahogó el vestuario, más denso que cualquier alarido de la tribuna. Olía a sal, a sudor y a la frustración acumulada de siglos de historia silenciada. Nadie lloró, nadie sermoneó, solo la mirada fija de la portera, de la capitana, de la que sabía que el insulto recibido no se borraba con una victoria común, sino con la destrucción metódica del orgullo ajeno. Había una claridad brutal en el ambiente, esa que se gana solo cuando te han empujado hasta el borde del abismo. Supimos que las botas, las vendas, el escudo, todo lo que llevábamos puesto había dejado de ser material deportivo para convertirse en armamento. Las horas siguientes no serían de descanso, sino de forjar el plan de venganza. Era la confirmación de que el infierno personal de cada jugadora se había fusionado en un infierno colectivo y que esa flama nos quemaría a todos hasta que volviéramos a casa triunfantes. El técnico, un viejo lobo de mar conocido solo como el Diablo, no gritó ni intentó motivaciones baratas. Se sentó en la oscuridad, las luces de la sala de vídeo iluminando solo su rostro pétreo, como un estratega militar calculando bajas necesarias. Desarmó la derrota pieza por pieza, no buscando culpables, sino el punto exacto de fractura del orgullo rival. No nos ganaron por técnica, nos ganaron por mentalidad, escupió, su voz áspera como lija. Exigió el sacrificio supremo. 3 semanas sin ver la luz del sol más allá del campo de entrenamiento, sin teléfonos, sin distracciones estúpidas, sin vida. El fútbol, como lo conocíamos, había terminado. Empezaba la ingeniería del odio controlado y la disciplina militar. Nos mostró los videos del rival, no sus goles espectaculares, sino sus fallos de concentración, las grietas donde el ego les hacía bajar la guardia. El plan era sencillo en su crueldad. No jugaríamos para ganar, sino para aniquilar. Las siguientes madrugadas se convirtieron en un ritual ascético. El frío penetraba los huesos antes de que el sol asomara, y el pasto helado quemaba bajo las suelas de las botas. Dejamos el balón por un tiempo, enfocándonos en la resistencia pura, en cargar ese peso invisible de la nación en cada sentadilla, en cada levantamiento brutal. El diablo nos obligaba a repetir que la victoria no era un deseo, sino una deuda. Cada fibra de músculo desgarrado no era dolor, era el abono para el triunfo. La protagonista, letal, no era la más ruidosa, pero su presencia era la más eléctrica. Sus ojos, antes llenos de ambición juvenil, ahora tenían la quietud fría y calculada de un francotirador. Ella era el filo que el diablo
Estaba afilando contra la piedra más dura, sabiendo que toda la estrategia pendía de su capacidad de ejecutar lo imposible. Los entrenamientos olían a caucho quemado y al hierro frío del gimnasio. Los gritos de "el diablo" no eran para corregir, sino para romper el espíritu viejo y forjar uno nuevo, despiadado. Nos hizo correr hasta el vómito, no para ser más rápidas, sino para acostumbrarnos a tomar decisiones perfectas cuando el cuerpo pedía clemencia. El dolor se transformó en un compañero silencioso, un juramento. Las únicas palabras que escuchábamos eran la repetición constante de la formación rival, la memorización de sus movimientos como si fueran un mapa de guerra grabado a fuego. Letal trabajó específicamente la rotación de su cadera y la potencia de su pierna débil, buscando esa milésima de segundo extra que convierte un buen disparo en un misil imparable. Estábamos abandonando el talento para abrazar la obsesión. El enfoque técnico se centró en la saga central del equipo contrario, una pareja rocosa pero arrogantemente lenta en el repliegue. El diablo había notado una tendencia peligrosa. Confiaban demasiado en su físico y descuidaban la lectura de los balones filtrados por alto, creyendo que nadie se atrevería a intentar esa jugada arriesgada. Ahí estaba la fisura, el punto exacto donde meteríamos la cuña. Si jugamos por abajo, nos comen. Si jugamos al centro, nos masacran, nos explicó. Pero si le damos un balón de aire, un balón que parece una locura a la cintura de Letal, ellas dudarán. Y la duda, en esta élite, es la muerte instantánea. Ahí es donde ella tiene que aparecer, desapareciendo de la marca y golpeando antes de que ellas pisen tierra. La sesión estratégica final fue menos una charla técnica y más una ceremonia de juramento. El diablo dibujó la jugada en la pizarra, un pase largo, teledirigido, que superaría a toda la defensa y caería no a los pies, sino directamente al aire que Letal debía ocupar. Era una apuesta de fe, un movimiento que requería la sincronía de 4 jugadoras perfectas y un toque final divino. Le dijo a Letal: no lo pienses, no lo midas. Cuando esa bola venga, no es tu pierna la que golpea, es el corazón de todo México el que patea. Si fallas, el plan falla y perdemos todo. No hay margen de error, es letalidad o nada. La exigencia no era solo un gol, era clavar el ataúd de la soberbia rival con un solo toque. El precio de esta preparación fue más que físico, fue la erosión de la vida normal. Dejamos de responder mensajes, de ver a nuestras familias, de existir fuera de ese cuartel de entrenamiento. Los medios nos etiquetaron de reclusas, de locas que habían desaparecido bajo la presión, pero la distancia era necesaria. Afuera, el ruido era distracción. Adentro, la concentración era supervivencia. Letal recibía cartas de su familia, pero solo las leía tras terminar la última serie de ejercicios, usándolas como combustible emocional. La soledad se convirtió en un escudo protector. Entendimos que las grandes batallas no se ganan con el apoyo de las masas, sino en el aislamiento doloroso donde el carácter se purifica de todas las impurezas. La transformación de Letal era palpable. Su talento natural se había endurecido en disciplina férrea. Ya no era la joven promesa que soñaba con la gloria. Era la ejecutora que sabía cómo arrebatársela al enemigo. Su cuerpo estaba tatuado con moretones, su mente con la imagen precisa del gol imposible. Cuando corría, su zancada tenía un propósito más pesado, menos alegre, pero infinitamente más peligroso. La ligereza se había ido, reemplazada por la pesadez de una responsabilidad nacional. Se había despojado de la juventud para vestir el uniforme de la guerrera absoluta, aquella que no juega bonito, sino que juega para destruir la voluntad del adversario. Ella era la encarnación del plan de El Diablo. La noche antes del partido era sagrada. No hubo charla motivacional, solo la entrega de los uniformes inmaculados que parecían recién salidos de una armería. El aroma a linimento y cloro invadía la concentración, el mismo olor que nos había acompañado en cada sacrificio. Nos miramos a los ojos, una a una, reconociendo el infierno compartido y la promesa de no volver a ser humilladas.
El diablo solo asintió, su aprobación tácita valiendo más que 1000 discursos. Él sabía que habíamos trascendido la necesidad de instrucciones. Ya éramos una unidad que se movía por el instinto de la venganza, controlada con el diagrama del golpe final grabado en la memoria muscular de cada una de nosotras. El viaje en el autobús hacia el estadio rival fue un túnel sensorial. Los cristales polarizados no podían ocultar la marea roja y hostil que ya inundaba las calles, el griterío burlón que se filtraba incluso a través del metal del vehículo. El ambiente era de emboscada, de campo minado, pero en lugar de temor, sentimos la oleada de adrenalina pura. Letal se recostó contra la ventana, no viendo el carnaval enemigo, sino visualizando el punto exacto de la portería a la que dispararía. Al detenerse el autobús y abrirse la puerta, el rugido nos golpeó como un puñetazo en el pecho, un sonido que buscaba intimidarnos. Pero ya no éramos las mismas. Descendimos con la mirada baja, fría, lista para clavar el balón y silenciar esa soberbia. Íbamos a ejecutar el plan. El aire sabía a metal y estaba espeso de cerveza barata y resentimiento. Saltillo no solo estaba gritando, estaban expeliendo un odio colectivo diseñado para destrozar nuestro enfoque, incluso antes de pisar el pasto. Caminamos por el túnel con los oídos tapados, pero el sonido era una vibración que sentíamos en la médula. Cuando finalmente emergimos, la luz nos encegueció, pero la marea de camisetas rojas y amarillas era mucho más impactante. Los insultos bajaban como proyectiles verbales. ¡Indias! ¡Vuelvan a su país! Este no era un partido, era una batalla territorial, y nosotras éramos las invasoras, las extranjeras. La capitana, con su rostro de piedra, nos recordó en silencio el juramento que hicimos en el vestidor. No mirar hacia arriba, solo hacia la pelota que teníamos que recuperar con la vida si era necesario. El silbatazo inicial fue un acto de misericordia antes del infierno que se desató. Apenas tocó el centro, el ritmo se volvió frenético, una orquesta desafinada de tacos chocando y gritos de dolor. Los primeros 5 minutos fueron puro caos. Nuestra estrategia de pases lentos y controlados se desvaneció ante la presión asfixiante que nos impuso el equipo rival. No nos dejaban respirar, no nos daban el espacio de un resquicio para pensar. Su defensa era un muro de concreto y sus mediocampistas jugaban al límite de lo permitido, raspando la canilla, buscando el contacto sucio con una premeditación evidente. Tuvimos que entender que aquí no valían las florituras. Esta era la guerra de trincheras donde la posesión se ganaba con sangre y sudor. Y entonces llegó el primer error que nos recordó dónde estábamos paradas. Diana, nuestra lateral derecha, intentó un autopase en la banda, pero la marca se cerró como una trampa oxidada. No hubo falta clara, solo una colisión brutal donde el ruido de su cuerpo cayendo al suelo mojado por el rocío mañanero nos heló la sangre en las venas. El árbitro no pitó nada, se hizo de la vista gorda. Ella se retorció de dolor y el estadio estalló en una ovación macabra celebrando la caída y la lesión potencial de la forastera. Ese es el momento donde la realidad te cachetea y te susurra que estás sola. Cuando un golpe limpio se celebra con esa euforia. Nos levantamos, sí, pero el miedo ya había plantado su semilla helada. Diana cojeaba, pero no podía permitirse el lujo de pedir atención médica. ¿Podemos realmente hacerlo? La duda es un veneno que se inyecta rápido en ambientes como este. Una voz interior que te dice que eres demasiado pequeña para el reto que tienes enfrente. Vi los ojos de mis compañeras buscando mi liderazgo y vi en ellos el reflejo de mi propia incertidumbre ante el desorden táctico. La pelota se sentía pesada, el campo inmenso. Necesitábamos un momento de calma, pero el ruido era un martillo constante en las sienes. Recordé las palabras del entrenador. Si pierden la cabeza, pierden el partido. Pero mantener la cabeza fría, bajo este diluvio de odio, parecía una misión suicida, una ilusión. La garra mexicana tenía que salir ahora, no en el segundo tiempo. Teníamos que responder al golpe no con un lamento, sino con un contraataque firme.
Los minutos se hicieron eternos. El ritmo era insostenible y jugábamos con una aceleración desmedida. Traté de ordenar el mediocampo, pero la pelota quemaba en los pies de quien la tocaba, como una brampa caliente. Finalmente, logramos hilvanar una jugada de peligro, abriendo el balón por la izquierda para un centro prometedor que buscaba a la delantera. El silencio duró solo un instante, un respiro colectivo antes del desenlace. Un centro demasiado largo, un remate débil que se fue desviado por centímetros del poste. El estadio se rió, una risa colectiva, burlona, que nos humilló hasta el hueso. La frustración es un músculo que duele cuando no puedes usarlo. Volvimos a la defensa con la cabeza baja, sabiendo que habíamos gastado una bala que no podíamos recuperar. Este tipo de encuentros no te da segundas oportunidades para el error crucial, y acabábamos de cometer uno que dolía. El rival entendió que la clave de su éxito era el contacto físico. Si no podían ganarnos en técnica individual o colectiva, lo harían por desgaste emocional y físico. Cada cruce aéreo o terrestre era una batalla personal que se jugaba con saña. Sentí el aliento de la mediocampista número 4 en mi cuello, un olor a menta y sudor rancio, pegajoso. En una disputa por el balón, ella levantó el codo sutilmente, impactando mi pómulo de forma intencional. No fue penal ni falta, solo el roce buscado de la malicia deportiva. El dolor fue agudo, pero la ira fue un catalizador mucho más potente. Ella me sonrió con esa arrogancia que solo tienen los que saben que el árbitro está de su lado por la presión del local. Este era el juego sucio que teníamos que aprender a bailar, un tango peligroso donde el que parpadea primero pierde su alma. Tuvimos nuestra mejor oportunidad cerca del minuto 30, una jugada nacida de la pura desesperación ante el dominio. Un despeje largo que logró conectar a nuestra delantera, dejándola de frente, mano a mano contra la portera rival. Era el gol, era el silencio que tanto anhelábamos y la posibilidad de cambiar el rumbo. Pero la presión era mucha, un fantasma que te paraliza. El disparo salió débil, sin convicción, directamente a las manos de la guardameta local. Me llevé las manos a la cabeza, un gesto de agonía que el narrador de la televisión seguramente captó con dramatismo. No podíamos fallar lo obvio, lo que estaba servido en bandeja. El 0-0 se sentía como una derrota inminente en ese momento, porque el momentum emocional se estaba inclinando peligrosamente hacia la tribuna. Teníamos que anotar ya, o el peso del ambiente nos iba a consumir por completo. El entrenador se paró en la línea, con la cara roja y gritando órdenes inaudibles en medio del estruendo sordo de las gradas. Se llevó las manos a la garganta para indicar que abriéramos el juego, que dejáramos de intentar el centro y buscáramos los disparos desde fuera del área con más fe. El mensaje era claro y urgente. Improvisen, hagan algo diferente. Un disparo de rabia. La comunicación era un reto titánico. Cada palabra se perdía en el eco ensordecedor del estadio. Hicimos contacto visual en el campo, un asentimiento de cabeza para confirmar la nueva directriz que teníamos que ejecutar de inmediato. Sabíamos que teníamos que arriesgar más, dejar de jugar a la defensiva pasiva. La moral estaba en juego. Si seguíamos esperando un error del contrario, solo conseguiríamos ser aplastadas por la marea roja y hostil, justo cuando la tensión amenazaba con rompernos por la mitad. La defensa se sostuvo con la fuerza de la pura voluntad. El equipo rival montó un ataque vertiginoso por el centro, superando la línea de dos de nuestras mediocampistas más experimentadas. El delantero encaró a la portera con una determinación clara. Parecía el fin, el primer gol en contra que nos liquidaría, pero de la nada apareció Elena, nuestra central, con un barrido espectacular, la precisión quirúrgica de quien no tiene margen de error. El balón salió rebotado justo al córner, limpio, sin falta, ni siquiera un roce. El silencio fue instantáneo, pero duró solo un segundo. Un breve alivio, un respiro que nos recordó que aún teníamos la habilidad y la garra para competir. Ese fue el momento de la chispa, el recuerdo de por qué vinimos a este infierno a desafiar la historia. Nos acercábamos al descanso y las piernas ya pesaban como plomo gastado. La adrenalina se estaba agotando
y dando paso al dolor muscular real por el esfuerzo. El rostro de Elena, siempre tan calmado en la presión, ahora estaba empapado en sudor y esfuerzo. Habíamos aguantado el embate inicial, eso era un logro, pero el plan de control había fracasado estrepitosamente. El 0-0 no era una victoria, era solo un empate que nos dejaba vivas, pero heridas y agotadas. Teníamos que llegar al vestuario, reagruparnos, ajustar el mapa táctico, pero justo en ese instante, en el minuto 42, vi a la portera rival adelantarse unos metros de su arco, confiada, arrogante, y ahí supe que, si bien el plan original estaba roto, una nueva y desesperada oportunidad estaba naciendo en la oscuridad del caos. La portera estaba muy lejos de casa, flotando sobre su área, esperando un centro o un pase al hueco, tal y como nos habían estudiado. Ella sabía que nuestro ataque era terrestre, predecible, y esa confianza era su mayor debilidad, el punto exacto donde la arrogancia del local se convertía en vulnerabilidad expuesta. En el minuto exacto en que la defensa se cerró para negar el pase lateral, supe que el mapa táctico de nuestro entrenador ya no servía. No había tiempo para retroceder, no había permiso para pensar, solo para actuar. Vi el ángulo, la distancia, el viento. La única posibilidad era la bala perdida, el tiro imposible, la locura. Tenía que intentar algo que solo se intenta en los sueños o en la desesperación absoluta, ignorando el grito frenético que venía desde nuestra banca. ¡Toca! ¡Toca! Mi cuerpo se movió antes que mi mente. El primer toque fue explosivo, alejando el balón lo justo para ganar el espacio necesario ante la llegada del cierre central, ese muro defensivo que venía a degüello. En el campo, el tiempo se dobla. Ese segundo duró una eternidad mientras sentía el césped bajo mis tachones, la gravedad empujándome hacia adelante. El ruido del estadio, que me había estado machacando el tímpano durante 40 minutos, se convirtió en un murmullo distante, una interferencia blanca. Solo existía la pelota, la línea de portería a 50 metros de distancia y la figura arrogante de la guardameta. Este no era un tiro a gol, era un reto personal lanzado al miedo y a la incredulidad. Una promesa hecha hace años a mi propia sombra. La concentración se redujo a la textura del cuero mojado y el olor a hierba fresca que se levantaba con cada pisotón. Mi respiración era corta, superficial, un jadeo contenido mientras ajustaba el pie de apoyo. Sabía que 1 milímetro de error enviaría el balón a la tribuna, una burla más para el coro de abucheos que esperaba mi fracaso. Sentí la quemazón en mis cuádriceps, la tensión acumulada por la adrenalina pura. En ese microsegundo, el mundo se detuvo. No había rivales, ni presión, ni marcador adverso, solo la necesidad visceral de conectar con la potencia y la dirección adecuadas, canalizando toda la frustración y el coraje en un solo impacto definitivo, un golpe de suerte que merecía ser llamado talento. La pierna se tensó, se cargó hacia atrás con una violencia incalculada. El impacto fue seco, no con el empeine completo como en un tiro frontal, sino con la parte externa del pie, buscando ese efecto endiablado, ese giro que desafía la física para doblar la trayectoria en el momento justo. No fue fuerza bruta, fue veneno puro inyectado a la circunferencia. Sentí la vibración recorrer mi espinilla, esa punzada eléctrica que te dice que has golpeado la pelota justo en su punto dulce, dándole el giro necesario para que navegara en el aire con destino exacto. El sonido del golpe fue distinto al resto de los pases del partido. Un tut sordo, metálico, que incluso en el ruido ensordecedor del estadio gritó peligro. El balón subió, alto, demasiado alto, y por un instante pensé que lo había arruinado, que la desesperación me había cegado. Pero la trayectoria era implacable, buscando el aire como un misil teledirigido. Vi el pánico tardío en los ojos de la portera rival, un segundo de terror absoluto mientras daba un paso atrás, dándose cuenta de la traición de su posición adelantada. La esfera volaba con una rotación brutal, y justo cuando parecía que iba a perderse por encima del travesaño, el efecto la jaló,
la hizo caer como una piedra. Era una obra de ingeniería balística construida en una décima de segundo, una parábola perfecta trazada contra el cielo hostil. El tiempo se reanudó de golpe cuando la pelota golpeó. No hubo toque en el poste. Fue directo al fondo, contra la red tensa. El sonido no fue un estallido, sino un tuac seco y punzante, el ruido de un látigo cortando el aire. En ese instante, 80.000 personas soltaron el aire que habían estado conteniendo. Pero en lugar del rugido habitual de gol, que era lo que yo esperaba, lo que ocurrió fue un silencio denso y humillante, una interrupción violenta de la banda sonora del partido. La red temblaba como si acabara de recibir un puñetazo, y el balón yacía inerte en el centro del arco. El eco del golpe se apoderó de todo. Ese silencio no era paz, era el sonido de la incredulidad masiva, de la garganta ahogada por la sorpresa. La defensa rival se detuvo, clavada, mirando al arco, incapaz de procesar el evento. Pude escuchar mi propia respiración jadear, fuerte y descompasada, en el hueco dejado por la multitud. Todo el aire que se había llenado de insultos y vítores locales había sido aspirado de golpe. Solo quedaba la imagen del balón quieto y el número 1, iluminándose en nuestro lado del marcador. Un dígito de vergüenza para ellos, un milagro para nosotros. Me sentí completamente sola en el campo, rodeada por el vacío del asombro general. La reacción fue instintiva, visceral. No corrí hacia la tribuna ni hice una celebración coreografiada. Solté un rugido primario, un grito que venía desde lo más hondo del pecho, liberando toda la presión, la rabia contenida y la fatiga acumulada. Era un grito de guerra dirigido a la indiferencia, a los que nos habían descartado. La banca mexicana explotó en júbilo, una oleada de chaquetas y manos agitadas que confirmaban la realidad de lo imposible. Mis compañeras se lanzaron hacia mí, pero por un momento solo necesité mirar el balón, quieto, como un trofeo de caza mayor cobrado en territorio enemigo. Miré hacia la portera, que estaba de rodillas, con los guantes tocando el césped. La frustración y la humillación eran palpables incluso a la distancia. Sabía que ella no solo había concedido un gol, sino que había perdido la batalla psicológica del juego. Había sido vencida por la osadía. El silencio finalmente se rompió, no con un aplauso, sino con un murmullo de respeto y rabia mezclados, una reacción que me supo a gloria. Este gol no solo empataba el partido en el minuto crucial, reescribía el guión, cambiaba el equilibrio de poder y sembraba la duda, el peor enemigo de la confianza local. Era una declaración de intenciones brutal, letal. La promesa se había cumplido. Habíamos venido a sobrevivir, pero ahora éramos cazadoras. El ambiente había cambiado de hostil a temeroso. Ahora cada pase, cada jugada nuestra llevaría el eco de aquel tuac imposible. Sabían que, si podíamos hacer eso, podíamos hacer cualquier cosa. Mientras me abrazaban mis compañeras, sentí cómo el peso de la derrota inminente se desprendía de nuestros hombros, reemplazado por una confianza férrea, casi arrogante. Ellos querían matarnos con el ruido. Nosotros los silenciamos con precisión. Este gol no cerraba el primer tiempo, sino que abría la verdadera guerra. El silencio que cayó sobre el estadio no fue la ausencia de sonido, fue un vacío auditivo, una negación forzada de la existencia que pesaba más que el rugido más ensordecedor. Podías sentir cómo las 80.000 almas se ahogaban en su propia rabia contenida, la frustración cortando el aire como vidrio roto. Yo, de pie en el centro del huracán, solo podía escuchar el latido frenético de mi propio corazón, amplificado al máximo, y la voz de mi capitana que gritaba un simple y gutural «¡Vamos, carajo!», que resonó en el cráter de Q. Ese silencio, el sudor frío que corría por mi espalda, se convirtió en una oleada de calor liberador. Habíamos desarmado su arma principal,
la acústica opresiva de su fortaleza, y la habíamos convertido en nuestra propia declaración de guerra íntima. El campo se sintió, por primera vez, como nuestro. Al alzar la vista hacia la marea de camisetas rivales, vi una congelación masiva, rostros que momentos antes exudaban triunfo arrogante, ahora petrificados en una máscara de incredulidad y terror. No, era respeto lo que inspiraba ese silencio. Era la humillación, la vergüenza de haber sido silenciados por la única arma que no supieron prever, la precisión quirúrgica nacida de la desesperación. Eran guerreros derrotados sin haber disparado el golpe final, y su incredulidad era nuestra victoria psicológica. Era el colapso mental de un imperio que creía que la grandeza venía por defecto, no por el mérito brutal del esfuerzo. En nuestro banquillo, la explosión fue contenida, pero violenta. Vi a nuestro entrenador, un hombre habitualmente rígido y calculador, soltar un golpe al aire con ambos puños, su rostro transfigurado por una euforia salvaje que no se permitía mostrar en público. Era la liberación de meses de presión, de las críticas que caían como plomo sobre el programa, de la eterna subestimación. El asistente se abrazó al fisioterapeuta, gritando incoherencias que solo la emoción entendía. Mientras corríamos de vuelta para el reinicio, el ruido sordo de los tacones de la utilería cayendo al suelo resonaba en el pasillo, un ruido minúsculo pero glorioso que gritaba: «¡No nos vamos a caer, hijos de la chingada!». Me detuve un instante, con las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento que la euforia me había robado. Mis ojos se encontraron con la tribuna más alta, donde las banderas enemigas colgaban ahora como trapos mojados. Sentí una conexión ancestral con el suelo que pisaba, transformando ese césped hostil en un pedazo de territorio conquistado, reclamado en nombre de mi gente. No éramos solo 11 mujeres en un campo, éramos el estandarte de millones de gargantas silenciadas. La camiseta, antes empapada en sudor de nerviosismo, ahora me pesaba con la densidad del orgullo, una armadura forjada en ese instante de gloria letal que redefinió lo imposible para nosotros y lo inevitable para ellos. El aire se había vuelto denso, cargado con el olor metálico de la pólvora de los bengalas que no se encendieron, y el perfume rancio de cerveza derramada en las gradas bajas. Aspiré profundamente, sintiendo el gusto de la victoria en mi boca, que era salada, amarga y extrañamente dulce. Podías oler el miedo en la atmósfera, un olor que se mezcla con el sudor de la frustración masiva. Mis pies se hundieron ligeramente en el pasto recién regado, y ese contacto me devolvió la realidad física. La tarea no había terminado, pero el espíritu sí había cambiado. El miedo no era nuestro, era de ellos. Habíamos tomado el aliento de 80,000 personas y lo habíamos puesto en una botella, listo para ser liberado en la segunda mitad, como un veneno sutil y paralizante. Los rostros de las defensas rivales eran estudios de caso en el shock traumático. Sus ojos estaban vacíos, buscando una explicación en el pasto, en el árbitro, en el cielo, pero nunca en la simple verdad. Fueron superadas por una jugada de inteligencia y audacia que su arrogancia les impidió anticipar. Sus capitanes gritaban, pero sus voces se perdían, sin autoridad, sin la base emocional que proporciona la superioridad. Eran marionetas cuyos hilos habían sido cortados en ese golpe final. Vimos cómo su perfecta formación se desdibujaba en un caos ansioso y tembloroso, mientras nuestro gol operaba como un martillo psicológico que no solo afectaba el marcador, sino que fracturaba su fe en la infalibilidad de su propia casa. Vi a nuestra guardameta, la mujer que había aguantado el asedio más cruel y solitario durante 20 minutos, colapsar brevemente sobre el poste antes de levantar la vista. Sus ojos no estaban llenos de alegría, sino de lágrimas catárticas, las lágrimas de quien ha sobrevivido a un naufragio. No eran lágrimas de debilidad, sino la manifestación líquida de todo el dolor.
la frustración y el desprecio que habíamos tragado durante años, liberado finalmente en una descarga emocional violenta. Ese gol no era solo un punto, era la reivindicación de la dignidad. Era la prueba de que el talento, aunque pisoteado y subestimado, puede levantarse y gritar más fuerte que cualquier multitud. Entonces, el sonido finalmente regresó, no desde la masa silente, sino desde un rincón minúsculo en la parte alta, un pequeño parche de color verde, blanco y rojo. Eran los pocos, los valientes que viajaron miles de kilómetros para ver su bandera izada. Su rugido, que antes era una súplica, ahora era un trueno concentrado, un grito de México, tan puro y tan poderoso que por un segundo superó el silencio de 80.000 almas. Era la voz de la patria en el exilio, celebrando la justicia poética. Era el momento en que se entendió que esa anotación era mucho más que un gol. Era una declaración de independencia en un campo de batalla extranjero. Habíamos canjeado nuestra humillación por una redención instantánea y brutal. La sensación era de haber cumplido una profecía de justicia emocional largamente esperada. Cada patada fallida, cada insulto de la prensa, cada vez que nos dijeron que éramos demasiado suaves o simplemente no teníamos la garra, fue vengado en la trayectoria de ese balón imposible. Entendimos que el deporte a veces es el escenario perfecto para saldar cuentas históricas, para demostrar que el espíritu indomable no se mide por el presupuesto, sino por la voluntad de morir de pie. El orgullo no era jactancia, era una necesidad vital. El silbatazo de la pausa nos sorprendió en plena comunión. Mientras caminábamos hacia el túnel, la capitana rival me lanzó una mirada. Ya no había burla, solo una mezcla tóxica de respeto forzado y odio puro. Sabía en el fondo que no importaba lo que pasara en la segunda mitad en términos tácticos, la victoria psicológica ya era nuestra. Habíamos roto su espíritu, cruzamos la línea, entrando en la oscuridad del vestuario, sabiendo que el primer tiempo solo había sido la escaramuza, la guerra, la verdadera, aquella por la que habíamos luchado contra el miedo y el ruido, comenzaría ahora. El silencio del vestuario no era paz, era una tregua violenta. El aire denso y cargado de sudor, cloro y la sal de las lágrimas contenidas quemaba los pulmones. Nos desplomamos en los banquillos, no como héroes triunfantes, sino como soldados que acaban de sobrevivir a una explosión. Se podía escuchar la respiración raspando la garganta y el eco lejano de los cánticos desvanecidos de la grada que intentaban revivir su moral moribunda. En ese medio tiempo sagrado, la mente intentaba procesar el rugido que había sido asesinado por un zapatazo. El cuerpo dolía, cada músculo protestaba por el esfuerzo sobrehumano exigido. Pero al cruzar esa puerta, dejando el campo de batalla temporalmente, sabíamos que llevábamos algo irreemplazable, la certeza de que la bala, esa bala imposible de gol, ya había sido disparada. La victoria era una promesa dolorosa, pendiente de ser ejecutada en 45 minutos más de infierno. La verdadera guerra nunca fue contra el rival de camiseta distinta, sino contra el fantasma de la duda que habita en nuestro propio país. Llevábamos en la espalda el peso de millones de madrugadas y de la fe incansable de la abuela frente al televisor en blanco y negro. Este infierno en el que estábamos parados, este campo minado de hostilidad, era el precio que pagamos por llevar este escudo. No luchábamos por el marcador final en sí mismo, sino por el derecho a mirar de frente a quienes nos esperan, sabiendo que lo dimos todo, hasta la última gota de dignidad y sangre. Esta no es una anécdota de fútbol, es el relato de la resistencia de un pueblo que se niega a ser callado, que se levanta justo cuando el mundo lo da por muerto. Cada pase, cada tackle, cada segundo era un juramento silencioso a esos colores que a veces duelen más de lo que curan. Hay un momento en la vida y en el deporte donde la preparación se encuentra